cuatro ejercicios. Son 4 ejercicios. ¿Ya? El primero es de carta ciclométrica. ¿Ya? Entonces dice, el aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de bulbo seco. Ya lo vimos. Tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados Celsius. Hay de por medio de esta carta la temperatura de rocío, contenido de humedad, volumen, humedad relativa, volumen específico y entalpía. Nosotros decíamos que entrábamos por temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. ¿Ya? Entonces aquí entramos por temperatura de bulbo seco. Acá abajo dice bulbo seco. Entonces proyecto la línea, ¿verdad? Bulbo seco, 15, 20, 24. ¿Sí? Era 22. Lo que pasa es que acá arriba dice 24. Ya, 22. Entonces esto lo bajamos, 21, 22, 22, y después decíamos que el bulbo seco era de... Bulbo seco era de 15. Temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, con eso nosotros debemos encontrar la intersección. Ahí está 15 y tenemos ahí la intersección del punto de rocío. Temperatura bulbo húmedo, bulbo seco. Ese ejercicio ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Ya. Pasamos al otro. ¿Ya? La explicación la mandamos con gráfico y todo. Vamos al otro. Ese ya lo tienen, lo explicamos y lo mandamos en PPT. ¿Sí? De todas maneras, esto ya lo tienen en su... Y puede poner, si que no vino a la clase, en YouTube, buscar ejercicio, carta ciclométrica y le van a explicar lo mismo que está. Ya. Teoría de, nosotros dijimos PV igual a NRT. Entonces, dentro de la caldera nosotros tenemos un proceso dinámico que entra y sale masa. ¿Sí? Entra y sale masa. Esto lo tienen, está ya en el correo. Pero por si acaso. Entra y sale, ¿ya? Entonces dice el ejercicio 6. Ejercicio 4, perdón. Ahí está, lo tienen ustedes, ya por si acaso. Dice, disponemos un recipiente de volumen variable, como la caldera, entra y sale masa, entra y sale gas. Por eso lo pusimos y decíamos que el proceso que es gobernado dentro de la caldera es PV igual a NRT. Obviamente, tenemos que ver ese proceso. Y dice... Inicialmente se presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen presentará finalmente el recipiente? Este lo hicimos en ventilación, estamos recordando, ¿no? Y acá está el desarrollo. Lo vamos a agrandar. ¿Ya? Entonces dice datos, volumen 1, lo voy a agrandar un poco más. Datos, volumen 1, 500 centímetros cúbicos, 34 gramos de amoníaco. Después se agregan 68 gramos de amoníaco. ¿Cuál es el volumen 2? ¿Ya? El desarrollo, PV igual a NRT. Decíamos que presión y temperatura constante. En la constante los gases constantes, agrupo todas las constantes en un sector, o sea, presión pasan dividiendo.
moles pasa dividiendo y me queda volumen partido por mol igual a constante dividido de constante es una constante. En un plazo 1 tengo la condición 1. Como es dinámico voy a tener una condición 2. Igual lo condición 1 a condición 2 porque es el mismo proceso. Y digo, tengo que sacar los moles. Los moles en la etapa 1 son 68, bueno, calculamos el peso molecular del amoníaco primero. Peso molecular, nitrógeno por hidrógeno. ¿Ya? 14, el peso molecular del hidrógeno es 1, pero hay 3 moléculas. 1 por 3, 3, más 14, 17. Peso molecular del amonio, 17 gramos por mol. Sacamos el peso molecular. Después, decimos que los moles es igual a 34, que era la masa inicial, ¿sí?, del ejercicio, partido por el peso molecular, se van los gramos, me queda mol. Dice que los moles en la etapa 1 son 2, ¿sí? Y mi pregunta es el volumen 2, pero entre el paso 1 y el paso 2, como es una caldera, le estamos sacando vapor de agua o le estamos agregando agua. Va a depender lo que yo les diga, si le sacamos le ponemos más. En este caso dice se le agrega, y se le agregan 68. Ya teníamos 34 y le sacamos 68. Ojo que si estamos hablando de caldera podemos decir le agregamos agua, pero le sacamos vapor de agua y le sumamos 50 y le sacamos 25, al final neto quedaron 25. Proceso dinámico, o sea, pongámonos ahí en la caldera, se le agrega agua pero se le saca vapor de agua, ¿sí? Entonces aquí agrego el diferencial, ¿no? 68 más 34, 102 gramos del material, amonio. Los moles 2 son 102 gramos partido por el peso molecular, me quedan 6 moles. Entonces, esta es la ecuación que tenemos. Y dice que el volumen 1 partido por los moles 1 es igual al volumen 2 partido por los moles 2. A nosotros nos interesa el volumen 2, por lo tanto, despejamos los moles 2. Nos queda volumen 2 es igual a volumen 1 por moles 2 partido por moles 1. 500 por 6 dividido por 2 se dan los moles, me quedan centímetros cúbicos y el volumen final son 1500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahí tenemos un ejercicio de PV igual a NRT. ¿Ya? Ejercicio de prueba. Sí, los 4 que están ahí son ejercicios de prueba. O sea, a mí ya a esta altura nos conocemos, no me voy a poner a inventar la rueda. Yo también quiero, ya la rueda está inventada, la rueda ya está acá, el invento ya está, ya inventé la rueda, está ahí. Siempre dice No, si ya está, ahí está. Ahora vamos a ver el otro. Ya, entonces dijimos 4 ejercicios. Esto ya lo tienen ustedes, carta ciclométrica. El que no conoce ese ejercicio, métase a YouTube y ponga ejercicio de carta ciclométrica y vea lo que significa cada línea. ¿Ya? Acá está listo el ejercicio. Es el mismo con otros datos. Y como es caldera, ya les dije, les podemos sumar, pero como estamos repartiendo vapor de agua en el proceso, entre lo que le vamos a sumar y lo que vamos a restar de lo que estamos mandando para las líneas, va a quedar un diferencial. Ese se lo suma. Vamos a, pérdida de carga y después vemos el de pérdida de carga. ¿Qué es eso? ¿De nuevo? Eso que está ahí, pero no es el circuito completo. Ya sé que saben calcular el circuito completo, pero como es caldera, nosotros tenemos que distribuir. Un código. ¿Ya? Entonces, un codito. es algo así como esta rama, ¿no? ¿Ya? Esa rama. Entonces nosotros sabemos qué tipo de fluido, agua o vapor de agua, la temperatura, el caudal, la viscosidad cinemática, tipo de material, el diámetro del tubo en pulgadas y la rugosidad partido por el coeficiente de rugosidad partido por el diámetro, y tenemos la velocidad. Con eso sacamos el Reynolds. Después tenemos las secciones, tuberías rectas más los fittings,
equivalente en tubería recta y decimos que el coeficiente de fricción corresponde a tanto y obtenemos la pérdida de carga en milímetros de mercurio. Estamos diciendo que es una rama, no es el circuito completo, es para recordar el concepto. Deberíamos de sacar eso, profesor. Sí. Entonces, fíjese acá. Es muy larga esa parte. Fíjese acá, metro columna de agua. ¿Ya? Entonces, lo que calcula una pérdida de carga es el metro columna de agua. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y una atmósfera es igual a 10,33 metros columna de agua. O sea que la presión atmosférica, que es una atmósfera, representa 10 metros columna de agua, que es lo que mide la pérdida de carga cuando nosotros la calculamos, para que tenga una relación. ¿Ya? Y una atmósfera es igual a 1,01 bar. O sea, cuando usted toma el manómetro que está viendo en la caldera, esto está midiendo en bar. Un bar es casi una atmósfera. ¿Ya? ¿Y cómo mide el manómetro? El presontato, bueno, esta es la malla de cobre, aluminio o algún material y hay una resistencia al fluido y el relojito se mueve. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros debemos vencer para trasladar el vapor de agua, el aire o el agua a través del fluido es vencer el metro columna de agua, que es algo parecido a la atmósfera. Entonces, decíamos que cuando hacemos ventilación o tenemos una piscina de agua y debemos hacer fluir esa agua, tenemos que comprar una bomba, ¿verdad?, que pueda vencer esa presión. En el caso de la caldera, no necesitamos esa bomba porque la caldera es una bomba de presión, pero sabemos más o menos que para trasladarlo va a consumir cierta presión de vapor que se consume en el traslado. Ya. Los 3 ejercicios de eso nosotros los dominamos. ¿Sí? Va a ser siempre concepto. Y ahora vamos al que dije que era complicado y lo íbamos a aterrizar para que todos lo comprendieran. ¿Ya? Que este es el que todos le tenían miedo al sábado. ¿Sí? No, ahora le tengo miedo todavía. Ya. Materia breve. Coeficiente de conductividad térmica. Eso es algodón de vidrio, tela de vidrio. Es un aislante. A pesar de encontrarse ambas en la misma habitación y en la misma temperatura. Bueno, si ponemos una mesa de metal y una de madera, la de metal va a estar más fría que la de madera dentro de una misma pieza. ¿Y a qué se debe? Es que las sustancias o materiales tienen diferentes cinéticas, ordenación química de sus moléculas internas. ¿Ya? A partir de eso nace el coeficiente de conductividad térmica, o sea que cada material tiene una conductividad térmica, que quiere decir cómo se distribuye el calor dentro de ese material, madera o lo que sea, y es diferente. Según cómo lo conduzca, vamos a hablar de conductores del calor o aislantes. Si conduce bien el calor, es un conductor de calor. Si conduce mal el calor, es un material aislante. ¿Ya? Por el índice de conductividad térmica. La conductividad térmica se mide en vatios o watts, metros, grados Kelvin. ¿Ya? O sea, la conductividad térmica, cuando nos ponemos las manos entre nosotros, tenemos diferentes conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? El vatio, que es la unidad, es una unidad derivada, se utiliza para cuantificar la tasa a la cual se transfiere energía. O sea, cada material tiene una relación en vatios o watts. Watts, como la ampolleta, tantos watts, es conductividad eléctrica. Símbolo W
y W en el sistema internacional, un watts es igual a un joule, lo que es igual a 1 kilogramo metro cuadrado por segundo al cubo. Un watts. Ya, ahora que sabemos lo que es la conductividad térmica, que es la facilidad para conducir o no el calor, toda esa materia está, ya la tienen en su correo, presten atención, no. Es sencillo, ¿ya? Es fácil, solamente que tiene varios conceptos, pero los conceptos que estamos aprendiendo les sirven, ¿ya? Si no, no lo haríamos. El watts es lo que nos ayuda a medir la conductividad térmica. Ya, bueno, a partir de esa conductividad térmica, ahí está la facilidad para conducir o no el calor. Fíjese, el aluminio es el que más rápido se calienta. Ponga un aluminio y tome con el dedo, póngalo al fuego, o al servicio para comer la cuchara ahí, se quema el tiro. En cambio, fíjese, la fibra de vidrio, 0,03. Por eso que la fibra de vidrio se envuelve como una manga aislante, ¿sí? Porque tienen mal índice de conductividad térmica. ¿Ya? Ya, conociendo esos principios, el gas de ciudad tiene una cierta conductividad térmica. Entonces nosotros podemos ver cuál es el poder calorífico del gas natural que llega a nuestro hogar, ¿ya? Llega con un poder calorífico superior o inferior. El inferior es el poder calorífico que podemos aprovechar, y el poder calorífico superior es el que no aprovechamos al 100% porque se disipa cierta cantidad de calor en el proceso. Y eso es lo que miden las cuentas de luz. O sea, estos conceptos que estamos viendo acá en la cuenta del gas, a usted le cobran el poder calorífico superior. Ya, pero un metro cúbico de gas natural que usted gasta en su casa tiene un poder calorífico de 11,7 kilowatts hora. ¿Ya? El poder calorífico. Ya, bueno, ahí está en el significado de poder calorífico superior y el inferior. Ya, vamos al ejercicio entonces. Con todos los conceptos que hemos visto y la PPT que vimos el sábado, decíamos que existe una relación entre el área de transferencia de calor, que el calor se va a disipar en ella. O sea, cuando prendo el gas de combustión en la caldera, los vapores pasan por los tubos, pero al pasar por los tubos no transfieren todo el calor al agua, porque tiene un índice de transferencia de calor. Por eso es que el tubo tiene que ser de cobre, porque tiene mayor índice de transferencia de calor. Si usted pone fibra de vidrio, no se va a transferir el calor. ¿Por qué no de aluminio? O de aluminio, por el óxido debe ser, ¿ya? Por su facilidad de oxidarse. Ya, entonces, fíjese, cada una de estas paredes es una resistencia y podemos poner 3 paredes. O sea, para aislar un edificio, a veces ponen la estructura de cemento, una fibra de vidrio y otra estructura de cemento. Entonces hay 3 paredes que hacen de aislante, ¿ya? Entonces, entre una pared y el exterior hay temperaturas, 20 grados Celsius afuera o adentro, pasan por la pared y tenemos una temperatura diferente al otro lado, ¿ya? Lo mismo pasa en los tubos de la caldera. Ya, entonces, si nosotros vemos ese mismo diagrama de esta manera, tenemos un K, que es el índice de transferencia de calor, conductividad térmica, la capacidad para conducir el calor, el K. Y tenemos un espesor de la pared, índice de conductividad térmica, K, espesor de la pared. Y eso genera una resistencia. Esto es como un símil de electrónica, de electricidad. Resistencia en serie o paralela.
esta es una resistencia en serie. ¿Ya? Entonces, un área más gruesa con un índice de conductividad térmica va a oponer mayor resistencia al paso del calor. Son conceptos, ¿ya? Después lo estudio a profundidad. Ya. Entonces ahí tenemos el calor. Vamos al ejercicio. El ejercicio es sumamente fácil. Lo simplifiqué, ¿ya? Porque le saqué el área de la aleta. Todo esto podemos maximizarlo y calcular el área del tubo más la aleta, el paso del fluido, etc. Lo simplifiqué al máximo. Ejercicio 7. Dice una cacerola, o sea una olla de aluminio cuya conductividad térmica son 237 watts metros grados Celsius, ¿sí? Tiene un fondo plano con un diámetro de 15 centímetros y un espesor de 0,4 centímetros. Se transfiere calor de manera estacionaria a través del fondo hasta hervir el agua de la cacerola, con una razón de 1400 watts. ¿Se acuerdan que les nombré recién el poder del gas natural? Que aportaba 74 watts por metro cúbico, Sí. que era igual a, ¿cuánto dijimos? 14 kilowatts hora. ¿Sí? ¿Ahí faltaría el tiempo, no? ¿No me interesa? No está dado el tiempo, ¿ya? Debería estar, pero ya eso es complicado un poquito, ¿ya? Pero este es el poder del gas, el poder calorífico del gas. Si la superficie interior del fondo de la cacerola está a 105, determine la temperatura al exterior de ella. Entonces el profe dijo ya, pusimos los conceptos importantes, cómo se mide la conductividad térmica en las diferentes paredes, materiales, ¿verdad? Que es el principio de la caldera, y lo relacionamos con el poder calorífico del gas natural, y aparte pusimos un ejemplo que es casi lo mismo que la caldera. Miren el ejemplo que les puse, una caldera simplificada, donde el área quedó sumamente simplificada, que es una, ¿cómo se llama? Un círculo. Sí. Un círculo, ¿verdad? Que es una olla redonda con un espesor. ¿Ya? Entonces, acá se está quemando el gas, que es lo mismo que la caldera, le está quemando gas, hay una pared de tubos y al otro lado hay agua, o sea, el mismo ejercicio de la caldera. ¿Sí? Entonces dice que esta temperatura está a 105 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura al lado de la llama? Eso me está diciendo. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Cuál es la temperatura del metal donde está la llama? Al exterior. Al exterior. Pero acá esto está hirviendo, o sea, la caldera ya está generando vapor. ¿Ya? Ahora, este ejercicio que estamos aquí lo podemos maximizar a todo el proceso de la caldera, por eso es que lo pusimos allí. Veamos cómo se hace. Resolución, temperatura en la superficie, o sea, dentro de la olla, 105 grados Celsius. El calor que me aporta el gas, 1400 watts, o vatios o watts. L, el espesor de la olla, el espesor del material de la olla, que son 4 centímetros, pero hay que llevarlo a metros, lo divido por 100 y me quedan 0,04 metros. K, que es la resistencia a la transferencia del calor del material de la olla. Aluminio. El aluminio tiene una resistencia de 237 watts o vatios metros grados Celsius. ¿Ya? Después, el área geométrica de la olla, de la pared de abajo, es una circunferencia con un espesor. El área es pi r cuadrado, ¿sí? Pi r cuadrado, pi por el radio. El diámetro que nos dijeron a nosotros era de 150, No, esa no es la referencia. 15 centímetros dice. 15 centímetros, ya. 15 centímetros, eso es el diámetro. El radio La mitad. es la mitad, ¿cierto? Sí. El radio es la mitad del diámetro. Ahí está pasado a metros, ¿cierto? Sí, pues, cuando usted tiene una circunferencia,
Cuando usted tiene una circunferencia, eso es el diámetro. El radio es esa parte que está ahí, la mitad. Entonces, dividimos en 15, dividido 2. Sí, es como menos tal metro. Y bueno, se pasó a metro y se dividió por 2, el diámetro. Igual eso puede llegar a la confusión, porque no ponerlo con los centímetros y después pasarlo a metros. Sí. ¿Cuánto era el 150? 15 centímetros. En un fondo plano de 15 centímetros. Llevado a metro es igual a 0,15 Sí. metros. El radio es igual a diámetro partido por 2. Eso es igual a 0,15 partido por 2 es 0,075 metros. Eso que está ahí, el radio. ¿Ya? Entonces, el área en que está en contacto en la olla de abajo es pi, radio al cuadrado es eso que está ahí. Y después la altura porque esto es un cilindro, ¿sí? Entonces yo tengo el área de eso por la altura. Y la altura es el espesor. El espesor está acá. Ahí, espesor del material. Es como la altura. ¿Sí? Acá. Es geometría, ¿no? El área por la altura. La altura es el espesor. Eso es lo que está considerando la forma. ¿Ya? Cuando vimos la tubería es lo mismo, menos el área interior, más la aleta. Lo que pasa con el otro ejercicio es que empieza la geometría a considerar más cosas. El enunciado dice 0,4 centímetros. Sí, Ahí dice 4 centímetros. claro. Ahí está mal planteado. 0,4 centímetros. 0,4, si eso le iba a preguntar. En ese caso sería 0,4 metros. Sí, porque 0,4 Sí. metros. si no sería la misma olla, tendría que ser un cargo de. Sí, Y 0,4 ahí está metros. pasado después. Si se puede tomar Ya. Es una vida imaginaria de Ya, ahora vamos a la resolución. No puedo. Ahora ya con todos esos datos, 4 centímetros. tenemos que el calor es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2. Temperatura interior menos la exterior. Partido por la resistencia térmica. La resistencia que me va a generar el material con su geometría al paso del calor. Tengo una temperatura 1, una temperatura 2 y la resistencia térmica. Eso me va a dar el flujo calórico. ¿Ya? Luego, calculamos la resistencia térmica. El espesor, ¿ya? O el largo, que está allá, por la altura, geométricamente hablando, N partido por la resistencia del material por el área. El alto de la circunferencia desde allá de la geometría o el espesor es el mismo alto que está acá del cilindro. El espesor de la olla es la altura del cilindro. ¿Sí? Partido por la resistencia del material, que es aluminio, al paso del calor, por el área. El área es pi r cuadrado. Es eso que está ahí. Se van los metros, ¿verdad? Y me queda vatios. Grados Celsius, vatios. Y la resistencia a la transferencia de calor es lo que está abajo, 9,55 por 10 exponente a menos 4 grados Celsius partido por vatios. Luego, tenemos nuestra fórmula de transferencia de calor. Temperatura 1 menos temperatura 2 partido por resistencia a la transferencia de calor. Este dato ya lo tenemos, este lo tenemos y una de las dos temperaturas la tenemos. Entonces, la temperatura 1, que es la que está directamente en la llama, es la que no conocemos. El que estaba dividiendo pasó multiplicando y el que estaba restando pasó sumando. Entonces, temperatura 1 es igual a la temperatura 2 más resistencia por calor. Entonces bajamos y tenemos que la temperatura 2 es la que está dentro de la olla más
La resistencia térmica 9,55 por 10 exponente a menos 4 más 1400, eso debiese ser por en la fórmula, ¿ya? Por 1,4 watts. Sí, eso mismo es. ¿Eso disculpe? Multiplicación. Porque ahí en el paréntesis. dice más. Sí. Esa es multiplicación, matemáticamente. Sí. ¿Sí? S por S, multiplicación, y nos debe dar 106 watts. Y ese es el ejercicio. Como ven, está simplificado, está con todos los conceptos importantes, considera la potencia, fíjese, esto considera la potencia de la llama consumido en watts por un metro cúbico. ¿Ya? O sea, si consideramos un metro cúbico de gas que voy a quemar, ¿cuál es la potencia calórica? ¿Sí? Que es el gas de ciudad, por eso puse los enunciados. Mire, cuando nosotros consumimos un metro cúbico de gas natural, la potencia calórica son 74 kilowatts horas. Es eso. Eso es el poder energético que vamos a proyectar durante el tiempo. Respondiendo a la pregunta de Edgar, ¿cuál es el tiempo? Me decía usted. Depende. A llama baja o a llama alta. Pero en este caso, independiente si era llama alta o baja, estamos considerando un metro cúbico. O sea, el tiempo necesario para que pase ese metro cúbico. ¿Lo entendemos, verdad? Sí, sí. Podemos darle más o menos llama, pero el espacio de tiempo para pasar un metro cúbico. Cuando pase ese metro cúbico va a haber 1400 watts. Independientemente de cuánto se demore. Sí, porque puede ser a llama lenta. O sea, yo he estado en esa instancia, llama lenta o llama alta. Ok. ¿Para qué vamos a entrar ahí a detallar más? ¿Ya? Entonces, el poder calorífico, esta es para la Valeria, ese es el calor. Ese calor me lo da el metro cúbico que vamos a quemar del combustible. Después tenemos la resistencia al paso del calor, que lo calculamos recién. Tenemos la temperatura de afuera de la olla, en el lado donde se está quemando, con la temperatura interior. Como yo desconozco la temperatura del lado de la llama, en la olla, es T1. Por eso despejo el que estaba dividiendo, pasó multiplicando, y el que estaba restando, pasó sumando. Y ahí se acabó el ejercicio. Simple, pero considera potencia calórica del combustible, área de transferencia de calor, resistencia al paso del calor por el tipo del material, considera el tiempo y la diferencia de temperatura y la geometría. Podríamos hacer este ejercicio. Simplifiqué todo ese ejercicio, que es lo mismo, pero hay que entrar a calcular las aletas. Por ejemplo, las aletas que vimos, por lo general el tubo es de cobre y la aleta es de aluminio. No, más difícil. Entonces hay que calcularle como la geometría a la aleta, más la resistencia del aluminio, más la del cobre, más la geometría del cobre, más la de la aleta. Pero es lo mismo, pero lo hicimos de una sola tanda y resumido, pero bien conceptual. Ahí están los 4 ejercicios. Son solo ejercicios, profesor, ¿cierto? Esos 4. Ya voy ya. ¿Tienes que buscarlo, sí? No,